El día de hoy vamos a trabajar con la cocaína, ¿ok? La cocaína es una de las drogas de abuso más comunes no solamente en nuestro país, sino en el mundo, ¿sí? De las tres drogas que hemos visto, marihuana o las benzodiazepinas, la cocaína es una de las drogas de uso más peligroso y más extremo. ¿Esto por qué? Bueno, la cocaína, a pesar de que se puede atribuir sus efectos a una planta, se puede también consumir, o hay laboratorios, por supuesto laboratorios clandestinos, que se dedican a la fabricación de esta droga de forma sintética, que es una de las drogas más peligrosas. ¿Por qué? Porque esta puede ocasionar la muerte de un paciente en una sobredosis, ¿sí? Esta droga o este tipo de drogas pertenecen a los fármacos que se unen a transportadores de aminas biógenas. Ahora, la cocaína, bueno, es considerada un alcaloide, ¿sí? Es un alcaloide que se encuentra en las hojas de la planta denominada Eritroxylon coca. Esto es un arbusto que es originario de los Andes. La molécula que observan en pantalla es la molécula de la cocaína. Podemos observar que está constituida por un grupo benceno y tiene varios grupos funcionales, como cuáles, aparte del benceno, tenemos un nitrógeno, tenemos cetonas, tenemos dos cetonas y tenemos dos éteres, ¿ok? Que son los oxígenos que están sin dobles enlaces. Esta, bueno, como pueden ver, es una molécula muy grande y pareciera a simple vista que es una molécula no polar, ¿sí? Es decir, que es una molécula que no puede eliminar por orina. Sin embargo, pues el cuerpo realiza ciertos procedimientos para que se pueda eliminar de forma correcta. Algunas de las generalidades de esta droga son las siguientes. La cocaína es un estimulante extremadamente o sumamente adictivo que afecta directamente al cerebro. Existen dos formas químicas de la cocaína que se suelen consumir o que suele consumir un paciente que presenta una adicción. Una es la sal de clorhidrato. La sal de clorhidrato es una molécula polar. ¿Por qué? Porque es soluble en agua. Y otras son los cristales de cocaína o base, o como su nombre en inglés, o como la denominación en inglés que significa, bueno, que tiene como tal, que es freebase, ¿ok? El freebase o la cocaína o base, esta, que son cristales, son moléculas que no son polares, es decir, no son solubles en agua. La sal de clorhidrato o la forma en polvo de la cocaína, que es la sal de clorhidrato, se consume de forma inyectada o inhalada. La vía de administración tiene mucho que ver en este caso con el consumo de la droga. ¿Por qué? ¿Cuál tendrá un efecto mucho más rápido? ¿La forma intravenosa o inyectada o la forma inhalada? ¿Cuál de las dos podría ser, Luis Enrique? ¿Cuál es más rápido? Pues yo creo que la venosa, Okay. intravenosa, ¿no? Aunque también si fuese inhalada sería bastante perjudicial porque va directo a los pulmones y son sistemas vascularizados. Vascularizados. Como mencionó su compañero Luis y como también lo confirma Moisés, la vía intravenosa es la vía más rápida. ¿Por qué? Porque si yo administro una droga a un paciente X o un fármaco de vía intravenosa o por vía intravenosa, esta o este fármaco no va a tener la necesidad de atravesar ninguna barrera fisiológica. Ejemplo, si administro, decido la vía de administración oral, administrar una benzodiazepina, que las benzodiazepinas pueden ser también por vía oral. Doy una tableta a un paciente y atraviesa varias barreras. La boca es una de ellas, esófago es otra,
estómago es otra. Ahí ya son 3 barreras y llegan al intestino, 4ª. Cierta cantidad de medicamento se va quedando remanente en cada una de las fases y hace que la biodisponibilidad o la cantidad de fármaco que llega al sitio de acción sea mucho menor, ¿ok? Hablando de la vía intravenosa, es mucho más rápida porque esta no tiene la necesidad de atravesar ninguna barrera biológica, no atraviesa ninguna, porque se administra de forma directa a través de la circulación. Ahora, sin embargo, si se administrara esta droga de vía intravenosa, por vía intrapulmonar, es decir, fumarla, sería también una vía de administración rápida. ¿Por qué? Porque los pulmones, que son 2, tenemos 2 pulmones, son órganos sumamente vascularizados. Permite que los metabolitos ingresen a través de él por medio de los capilares y a través de ellos viajen a la circulación sistémica. Ojo, la vía intrapulmonar es más rápida que la vía oral, pero es menos rápida que la vía intravenosa. La vía intravenosa es de todas las vías de administración la más rápida. La sal de clorhidrato o la forma en polvo de la cocaína se consume de forma inyectada o inhalada, ¿ok? Los cristales de cocaína o freebase han sido procesados con amoníaco, que es perjudicial para nosotros, o bicarbonato sódico, y agua también. Y luego son calentados para eliminar el clorhidrato y producir una sustancia que se puede formar. A estos cristales también se le pueden denominar crack, ¿sí? Crack también recibe el nombre de estos cristales. El nombre que se le da en la calle es este. ¿Por qué? Porque hace referencia al sonido crujiente que se oye al fumar esta mezcla. Ojo, nunca de los nunca, chicos, se atrevan ni siquiera a probar este tipo de drogas. Porque una vez que la consuman, van a querer probarla 2, 3, 4, 5 veces hasta que ustedes tengan una adicción y que sea difícil poder erradicarla. ¿Las personas con adicciones pueden superarlas? Sí, sí lo pueden hacer. Sin embargo, es un proceso sumamente largo y pues el paciente en este caso pues también pone de su parte y también le sufre por la etapa de desintoxicación. Es un proceso largo, yo no digo que sea imposible porque no hay nada imposible en este mundo, pero hablando específicamente de este tipo de padecimiento, las adicciones pues ocasionan mucho daño tanto a la persona que consume la droga como al núcleo familiar de la persona, porque las personas que son adictas tienen una conducta muy peculiar, ¿ok? Entonces, esta droga, pues, es una de las drogas más comunes, inclusive en los años 80 y 90, esta droga tuvo un auge de consumo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, se le atribuyen efectos placenteros a esta droga, ¿sí? Ahora, aquí juega un papel muy importante la psicología por todo este rollo de que se hace sentir bien al paciente. Una persona que acuda o que necesite de una sustancia para sentirse bien no es una persona emocionalmente estable, ¿sí? Entonces, posiblemente tenga algún problema psicológico, ¿ok? O algún trastorno psicológico que le permita o se le atribuya el consumo de ese tipo de sustancias. ¿Cómo es la vía de administración para este tipo de drogas? Bueno, la cantidad, ¿sí?, de cocaína que se absorbe, la cantidad de cocaína que llega al sitio de acción a nivel sistémico depende en muchas ocasiones de la vía de administración. Y tienen una tabla: intravenosa, fumada, esnifada y oral. Esnifada es introducirla por la nariz y por último oral. De todas, la vía de administración más rápida y más efectiva siempre va a ser la vía intravenosa. Posteriormente sería fumada, de ahí sería esnifada y de ahí oral. Esnifada, ¿por qué? Porque es más rápida la esnifada que la vía oral, porque en la nariz también tenemos capilares,
¿ok? Esos capilares permiten que lleguen esos metabolitos a través de, en este caso, la circulación. Permítanme, chicos. Ok, eso es con respecto a la vía de administración. ¿Cómo se distribuye este tipo de sustancias a través del torrente sanguíneo? La cocaína, después de ser administrada, es distribuida de forma muy homogénea en el organismo. El volumen de distribución va a variar de 1.5 a 2 litros sobre kilogramos. ¿Qué significa eso? Vámonos a la vía de administración. Va a tener una mejor distribución aquella que se fuma que aquella que se introduce por vía oral. ¿Por qué? Porque aquellos medicamentos, perdón, aquella sustancia, ¿sí? O aquella droga que se introduzca por vía intrapulmonar o fumada va a tener una biodisponibilidad del 70%. Recuerden que la biodisponibilidad es la cantidad de fármaco o droga que llega al sitio de acción y cumple sus funciones biológicas, sean benéficas o sean dañinas. Por lo contrario, la biodisponibilidad para la cocaína por vía oral es de 57%. O sea, es mucho menor por todas las barreras que atraviesa. Y pues bueno, la vía de administración intravenosa, si se administra esta droga de vía intravenosa, la biodisponibilidad es del 99 al 100%. ¿Cómo es el metabolismo de esta droga? La cocaína se metaboliza de forma rápida, como es el caso del cannabis. Generalmente se metaboliza por hidrólisis enzimática para producir un metabolito que se denomina benzoiledgonina, edgonina metiléster y posteriormente edgonina. El metabolismo, la hidrólisis a benzoiledgonina se produce en un 45% de una dosis administrada, es decir, del 100% que se administra, el 45% se convierte en benzoiledgonina. Porcentaje similar a la hidrólisis de la edgonina metiléster. Ojo, ninguno de los dos metabolitos, ¿cuáles? Benzoiledgonina y edgonina metiléster, poseen actividad biológica significativa en humanos. La norcococaína nitróxido y otros radicales libres son metabolitos potencialmente activos, pero se producen en pequeñas cantidades, porque la que se produce mayormente es benzoiledgonina. Se producen en pequeñas cantidades que generalmente no representan cantidades, pues, farmacológicamente activas o significativas en un paciente. La benzoiledgonina es el metabolito que podemos detectar nosotros en un paciente si queremos saber si el paciente consume esta droga. Si nosotros tenemos la sospecha de que algún familiar, algún hermano menor, un paciente, ¿sí?, tenga sospecha de esta droga o del consumo de esta droga, ¿qué se hace? Bueno, se determina, se hace la determinación de benzoiledgonina en orina, que es lo que nosotros verificamos en un antidoping. ¿Por qué benzoiledgonina? Porque la mayoría de la cantidad o la mayor cantidad de cocaína que se introduce al cuerpo, pues se desdobla o se metaboliza a benzoiledgonina. Esto lo podemos verificar en un antidoping mediante una orina aleatoria. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se elimina esta droga? Solo el 1 al 5% se elimina sin transformar en orina, es decir, sin metabolizar a otros metabolitos. La benzoiledgonina y la edgonina metiléster son mayoritarios en orina, como vimos anteriormente. Tras una dosis de cocaína, se puede detectar benzoiledgonina durante 48 a 72 horas. Ese es el tiempo que nosotros necesitamos o que un paciente tiene para poder realizar la determinación en
en orina, ¿sí? Porque los metabolitas tardan de 48 a 72 horas. Ahora, la semivida de eliminación de la cocaína es de 0.5 a 1.5 horas. En teoría, yo puedo eliminar esta cantidad, ¿sí? Una cantidad considerable de cocaína en este tiempo, pero hablando de dosis mayores a la normal. Ojo, no hay una dosis adecuada para un paciente. Por eso los pacientes se mueren por sobredosis, porque siempre quieren más y más y más, que llega el punto en el que una pequeña dosis ya no les hace efecto y requieren una dosis mayor. Entonces, esos pacientes, ¿qué es lo que sucede? Dañan tanto su sistema nervioso y tiene tantos efectos de esta droga que en la mayoría de los casos se infartan y mueren. ¿Cuál es el mecanismo regular o normalmente de esa droga? Bueno, de forma normal, siempre existe una comunicación entre las neuronas que liberan dopamina. Eso dentro de la sinapsis, ¿ok? Estas neuronas dopaminérgicas, ¿sí? Se unen a los receptores de dopaminas en las neuronas en condiciones normales. Regularmente existe una proteína que se llama proteína especializada o transportadora de dopamina. ¿Qué hace esta proteína transportadora de dopamina? Recicla la dopamina devolviéndola a la neurona transmisora. Cuando se ha consumido cocaína, chicos, esta se adhiere a las proteínas transportadoras de dopamina, ¿sí? La proteína, una vez que la cocaína se unió a la proteína transportadora de dopamina, la cocaína bloquea el proceso de reciclaje y existe una acumulación de dopamina en la sinapsis, lo que magnifica o exagera los efectos placenteros de la cocaína. Lo podemos visualizar en esta imagen. En esta imagen que ustedes observan en pantalla, tienen a la neurona transmisora y a la neurona receptora, ¿ok? Y bueno, tienen el sitio de sinapsis, ¿no? Que es la parte del medio. Tienen vesículas de dopamina, que son los circulitos. Las semillitas o las bolitas de color gris son la dopamina, ¿ok? Que libera una neurona transmisora. El transportador de dopamina son las dos líneas que ustedes observan. Y la cocaína, pues bueno, la cocaína son las X, ¿no? ¿Qué hace la cocaína? La cocaína se adhiere a las proteínas transportadoras. Se adhieren a las proteínas transportadoras y permiten o bloquean el paso de la dopamina, ¿ok? ¿Qué es lo que hace? Que se acumule la dopamina en el sitio de la sinapsis, en esta parte del medio, y eso ocasiona el cúmulo o la acumulación de dopamina, llevando a efectos placenteros al paciente. Ese es el mecanismo de acción. Ahora, ¿cuáles son los efectos que tiene la cocaína en el cuerpo? Bueno, la cocaína, chicos, aumenta la presión arterial y puede ocasionar también dolor torácico. Cuando hay dosis sumamente elevadas en un paciente, puede ocasionar tanta presión alta que el corazón se infarte, ¿ok? Se infarte y llega a existir un daño en las células del corazón. Regularmente los infartos, chicos, se caracterizan por el bloqueo del flujo sanguíneo. La sangre arterial es enriquecida de oxígeno o está enriquecida de oxígeno. Si existe un bloqueo, el oxígeno no llega a las células y por consiguiente las células mueren, ¿sí? Eso es lo que sucede en un infarto. Dependiendo de la magnitud, dependerá el estadio del paciente. Hay pacientes que no sobreviven a los infartos porque, bueno, el bloqueo puede ser mayor y la necrosis o muerte del tejido puede ser muy grande.
Los pacientes que tienen sobredosis o tienen infartos por consumo de drogas, especialmente cocaína, tienen muy mal pronóstico, chicos. ¿Ok? Ahora, ¿qué a nivel sistema nervioso central o a nivel cerebral, qué efectos tiene la cocaína? Bueno, uno de los efectos que se tiene es la euforia o la sensación de bienestar. Otra es elevación del estado de ánimo. Los pacientes se sienten felices. Aumento de la sociabilidad. Puede ser que un paciente o que esté bajo los efectos de esta droga hable más de lo común. Si es un paciente que no es sociable, pues bajo los efectos de esta droga puede ser todo lo contrario. Aceleración mental, es decir, que los pacientes piensan más rápido. Hiperactividad. Estos pacientes, ustedes notan cuando un paciente se encuentra bajo los efectos de esta droga, ¿ok? Porque son hiperactivos. Reducción del sueño, ¿sí? Hay tanta hiperactividad en el paciente, ¿ok? Que existe una inhibición del sueño. Es decir, estos pacientes no tienen sueño bajo los efectos de esa droga. Y hay pacientes que tras dosis o tras administrar dosis o reforzamientos de esa droga, pues llegan a tener ciertos problemas, obviamente por no dormir. El cuerpo necesita descansar, ¿sí? Ahora, se atribuye que también esa droga tiene algunos efectos como cuáles: aumento del deseo sexual, ¿sí? Aumenta el líbido de las personas. Y bueno, es común que pues como el paciente se sienta eufórico, va con los efectos o su estado de ánimo sea muy bueno, puede ser que exista una inhibición del apetito, ¿ok? Por eso la mayoría de las personas que consumen esas drogas son pacientes sumamente delgados, porque no les da hambre, ¿sí? Pero la sensación de bienestar o de placer que hace que esa droga lleve en los pacientes, chicos, es temporal. O sea, no crean que les estará toda la vida. Los problemas los va a seguir teniendo con o sin la droga. Sin embargo, siempre es importante, chicos, y jamás, nunca, de verdad, se los digo de corazón, jamás caigan en las influencias del consumo de esta droga, chicos, porque es una droga le puede ocasionar muchos daños en las personas y pues por consiguiente, inclusive les puede ocasionar la muerte, chicos, si son, pues, Dios no lo quiera, tengan alguna adicción. Entonces, mi consejo es que, pues, específicamente siempre piensen antes de hacerlo. Espero que ninguno de ustedes de verdad tenga la necesidad de caer en las manos de una adicción, porque, bueno, como ustedes conocen, salir de una adicción es muy difícil. No es imposible, pero es difícil. A todas las personas que los rodean, chicos, ¿ok? Sean personas que realmente se enriquezcan de cosas que valgan la pena. El consumo de estas sustancias no los va a hacer mejor persona y quizás los haga sentir mejor en un lapso de tiempo determinado, pero no es para siempre, ¿ok? Ustedes pueden llegar a tener o a cumplir todos sus objetivos sin necesidad que estén bajo los efectos de una sustancia que ocasiona tanto daño como esta droga. De todas las drogas que vimos, de todas las drogas que vimos, la más, o la que ocasiona mayores efectos en los pacientes, pues es la cocaína, porque es una droga de tipo sintético. La marihuana, pese a que también es una droga, pues los efectos colaterales que se llevan en un paciente son menores, ¿sí? Porque pues se le atribuye que es una droga de tipo natural. Y las benzodiazepinas, pues por consiguiente también son menores. Pero en el caso de la cocaína, ahí sí definitivamente las cuestiones o los efectos colaterales son sumamente graves, chicos, en un paciente. ¿Alguna duda? Sí, yo tengo una duda. Sí, Luis. Después, no sé si ya lo haya dicho en clases anteriores, pero no recuerdo. ¿Sí? ¿Cómo queda, o bueno, cómo se encuentran restos de las personas que ya consumieron la droga? Por ejemplo, la cocaína, no sé, hace 5 días consumí la droga y usted dice que se libera, sale del cuerpo, se sintetiza de 48 a 72 horas. Si yo me hago la prueba 5 días después,
digamos que todavía puedo salir manchado o limpio. ¿Cómo, después de qué tiempo se puede salir limpio en una prueba así? Ok, eso dependerá del metabolismo de las personas. De forma general, se dice que para que se pueda eliminar esa droga, debe de dejar de pasar por lo menos 72 horas. ¿Ok? 72 horas, que serían ¿cuántos días, chicos? 3. 3. Así es. Debo dejar pasar 3 días. Pero hay personas que dejan pasar un cuarto día. Si ustedes no consumieron, que Dios quiera que no, nunca, o sea, espero que esa pregunta que me estés haciendo sea porque, solo por curiosidad, ¿verdad? Suponiendo que se tengan que realizar un antidoping para un trabajo, porque la mayoría de las empresas o empresas que son muy grandes realizan antidoping a sus pacientes o a sus colaboradores cuando son de nuevo ingreso. Hay personas que son pues ya colmilludas y que ya conocen y que dejan esperar un día más, 24 horas más. Entonces, ya no esperan 72 horas, sino 96. ¿Ok? Ahora, si ustedes esperan 4 días, o si la persona se espera 4 días, es probable que ya no tenga ningún remanente, ¿sí? Que ese examen que se vaya a realizar el paciente salga negativo. ¿Por qué? Porque ya se pasó mucho tiempo y es una droga que se metaboliza muy rápido, ¿sí? Es una droga que se llega a metabolizar muy rápido y que se elimina a través de la orina. O sea, el hecho de que se elimine por orina, chicos, facilita su salida del cuerpo, ¿sí? Ahora, si ustedes hacen el examen 24 horas después del consumo de esa droga, por supuesto que va a salir positivo, porque no se ha eliminado la cantidad. Eso es independiente a la vía de administración, ¿ok? Dependiendo la vía que ustedes utilicen y la dosis que hayan administrado. Eso aplica para todos los pacientes, Luis. ¿Sí me expliqué? Sí, gracias. Y una más. ¿Sí? Usted dijo que de entre los efectos de la cocaína entraba el apetito sexual. Una persona Ajá. con disfunción eréctil podría ayudarle. Podría ser que sí, porque hay una hipertensión en los pacientes. Sí, bueno, cuando hay una erección, chicos, pues el pene está cubierto o tiene muchas fibras musculares, sí, muchos capilares. Cuando hay erecciones, la sangre fluye a través del pene, ¿no? Que eso ocasiona que se presente la erección, ¿ok? Cuando un paciente pues consume esa droga, puede ser que tenga mayor apetito y ayude a la erección de un paciente con disfunción eréctil, ¿sí? Sí podría llevarse a cabo. Podría ser como los efectos que se llevan a cabo mediante la Viagra, ¿ok? Pero la Viagra tiene muchos efectos o tiene efectos graves en un paciente. Lo mismo con la cocaína, Luis. Está bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, yo, profe. ¿Cuál había dicho que era el metabolito activo de la cocaína? No lo dije. De hecho, no lo dije. Dije que hay metabolitos que son sumamente inactivos, ¿ok? La molécula actúa de forma íntegra. Buena pregunta, Luis. Pensé que no lo iban a preguntar. La molécula actúa de forma íntegra porque la cocaína se une a las proteínas liberadoras de dopamina, ¿ok? En este caso, la molécula que les enseñé, que fue esta, permítanme. Fue esta. Esta es la causante de los efectos de la droga en un paciente, esta molécula. Los metabolitos de los que yo hablé son metabolitos con menor efecto farmacológico o efecto nulo. Nunca dije cuál era el metabolito activo. Dije que había metabolitos activos, pero eran en menor grado a diferencia de la cocaína. Y en el mecanismo de acción hablé específicamente de la cocaína. ¿Sí, Luis? Sí, gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, si no hay ninguna duda,
terminaríamos con las drogas de abuso y vamos a ver una pequeña parte del laboratorio con respecto a estas pruebas, las pruebas que se pueden realizar en un paciente o cómo más bien es la parte preanalítica de un paciente que llega al laboratorio a solicitar una prueba para drogas de abuso como lo es antidoping o cuantificación en este caso de alguna de las drogas que nosotros revisamos. Eso lo veríamos la siguiente clase. La siguiente clase es el